Hola, un saludo para todos. Antes de entrar en el tema propiamente dicho del curso, a mí me parece importante recordar un tema que es de interés para todos y es este del plagio o el uso de las citas. Mucho de este material lo saqué de esta obra, Cartilla de Citas, Pautas para citar textos y hacer listas de referencias de Marcela Osa de la Universidad de los Andes. Este trabajo, esta cartilla está disponible en el link que aparece aquí abajo a la izquierda. El contenido de la cartilla es este. El primer capítulo dice por qué documentar los trabajos universitarios. Luego hay una parte de pautas generales para documentar los trabajos. Luego una sección del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Luego la forma de citar de la Asociación Americana de Psicología, de la Asociación de Lenguas Modernas, de Arquitectura y Diseño y del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y por último, pues están las referencias. Como verán, aquí no hay unas pautas especiales para ciencias ambientales o para el tema de biología de la conservación, pero digamos que las formas de citar no cambian mucho dentro de lo que son como las ciencias naturales. Bueno, una cosa bien importante es por qué es que hay que documentar los trabajos universitarios. Entonces, no es solo un tema de legal, sino también que es un tema de importancia, es decir, lo que es documentar los trabajos universitarios le da más solidez a un trabajo científico, que es lo que ustedes pues van a producir durante toda su vida profesional. Entonces, al documentar un trabajo, uno por un lado muestra respeto por el trabajo de los otros y además reconoce el valor de estos en la construcción de las ideas propias. Esto es bien importante porque un científico, digamos, gasta mucho trabajo, tanto un esfuerzo en campo como un esfuerzo intelectual para producir una obra y por lo tanto el hecho de que le roben de alguna manera sus ideas es como una falta de respeto y ustedes como científicos deben ser los primeros en saber eso. Y luego cuando uno mete citas, cuando incluye citas dentro de un escrito, y elabora una lista de referencias, esto le permite a uno proteger los derechos de autor de todas las personas y además sustentar las ideas propias. ¿Cómo es eso de proteger los derechos de autor? Primero que todo, es importante recalcar que esto es un asunto que ya no es solo como de decencia, sino que también es un asunto legal. Hay una Dirección Nacional de Derechos de Autor que definió los derechos de autor como la protección otorgada por el Estado de la originalidad, la habilidad y el trabajo del creador de una obra científica, literaria o artística. Entonces eso es lo que hace, digamos, la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y todo autor tiene unos derechos morales y patrimoniales, dos tipos de derechos sobre su obra. ¿Cuáles son los derechos morales? Son aquellos que reconocen el trabajo de una persona como una expresión de su espíritu, de su intelecto, que es valiosa en sí misma y que le otorga la facultad para tomar decisiones sobre la manera como su obra será presentada y divulgada. Y por otro lado están los derechos patrimoniales, que es el trabajo de un autor que puede producir beneficios económicos, ¿cierto? Entonces, hay como tres órdenes de esos derechos patrimoniales: el de reproducción de una obra, el de comunicación pública de su obra y el de la transformación. Entonces, ¿a qué se refiere lo de la reproducción? A la edición, copia o inclusión del trabajo original en otro trabajo. La comunicación pública está relacionada con la ejecución, representación o difusión de una obra en medios masivos de comunicación. Y por último, la transformación está relacionada con la traducción, arreglo o adaptación de una obra. La Ley 23 de 1982 reglamenta los derechos de autor y la manera como se pueden utilizar los trabajos de los otros sin violentar los derechos de autor. Entonces, aquí quiero llamar la atención sobre que esto es una ley. Y cuando es una ley, el quebrantarla, pues digamos, tiene sanciones ya públicas, ¿cierto? Ya es como objeto pues de cárcel. Entonces es un asunto bastante serio. Como claro el ejemplo, digamos, de un fotógrafo que toma una fotografía. Si a uno lo contrató una empresa como fotógrafo para tomar una fotografía, por ejemplo, de un plato de comida para ser usado en propaganda o lo que sea, a uno le pagaron por eso.
Entonces, en ese momento uno cede sus derechos patrimoniales a la empresa que lo contrató. Entonces, esos beneficios económicos, esa reproducción de cuantas veces quiera usar esa empresa, esa fotografía, la comunicación pública, es decir, publicarla en afiches en la calle, en revistas, en periódicos, digamos que la adquiere esa empresa, y el asunto de transformarla, digamos que son los derechos patrimoniales de esa obra, como es el caso de la fotografía, y que pueden ser de uno, pueden ser del autor, o pueden ser cedidos en el momento que uno hace el contrato. Y estos otros derechos, los morales, esos nunca se vencen. Es decir, el derecho a que a uno le reconozcan el trabajo como una expresión de su espíritu e intelecto, siempre son permanentes. Es decir, ese autor de esa fotografía siempre va a tener ese derecho moral de que la gente sepa quién fue el que hizo esa fotografía. Ahora yo los llamo a que hagamos una reflexión. En las ciencias en las que ustedes están inmersos, en lo que están estudiando, ¿qué tipo de derechos piensan ustedes que van a tener o que van a ser, digamos, los que más le van a llamar la atención, los que más van a, digamos, van a afectar el trabajo que ustedes van a producir? Bueno, ya teniendo claro que el derecho de autor que tiene una persona al hacer una creación es una cuestión que es legal y que tiene como dos aspectos, es importante también pasar al tema de qué pasa cuando uno no respeta esos derechos de autor. Normalmente en nuestro medio eso se conoce como plagio. Plagio consiste entonces en tomar las ideas de otra persona y presentarlas como propias, o en presentar textualmente un escrito sin citar al autor. En esta universidad yo he encontrado que se usa mucho. Bueno, realmente no solo en esta universidad. Hoy en día, digamos que el uso del computador y el uso del internet como que se presta mucho para que las personas copien textualmente o no textualmente las ideas de trabajos y las pongan dentro de sus trabajos, muy alegremente, y desafortunadamente pues muchos profesores pasan eso, pero esto, como ya vimos, es una falta de respeto, es una falta de respeto a uno mismo. Es como decir, yo no soy capaz de pensar ni de escribir una cosa de mi propia cosecha, entonces yo mejor copio y pego, y además pues es un delito. Eso se llama plagio. Por lo tanto, cuando uno está cometiendo plagio, se está violentando los derechos morales de ese autor que sí era el dueño de esa idea, y también los patrimoniales en el orden de la reproducción de su obra. Entonces esto es una cosa bastante grave. ¿Cómo se evita el plagio? Pues con las citas. ¿Y para qué es que sirven las citas? Entonces, las citas dentro del texto y las listas de referencia permiten varias cosas. Primero, insertar el trabajo en el cuerpo del conocimiento. Entonces, cuando uno cita adecuadamente, su trabajo es tenido en cuenta y puede ser incorporado, digamos, al conocimiento mundial sobre el tema en particular, por ejemplo, las ciencias ambientales. Luego, uno aporta al trabajo de otros investigadores que otros investigadores han desarrollado, o que van a desarrollar, porque al leer el trabajo de uno, ellos dicen, esta idea viene de esta persona, esta idea viene de otra, entonces se hace un aporte. Y luego, cuando uno incluye adecuadamente qué fue la información que consultó, entonces pues digamos que va aportando a la construcción del conocimiento, que es básicamente como todo el fin último de las ciencias, ¿sí? De las ciencias como las conocemos. ¿Cuáles son las funciones que cumplen las citas? Entonces, primero, sirven para sustentar la afirmación que hace uno al proporcionar una evidencia empírica o una propuesta de una autoridad en el tema que se está trabajando. Entonces, si ustedes, por decir algo, están trabajando sobre el beneficio que traen los árboles para el medio ambiente en las zonas del borde de una ciudad, entonces obviamente seguramente alguien ha hecho eso antes y alguien ha comprobado que eso trae beneficios. Entonces uno puede sustentar la afirmación que está haciendo, no se la está inventando uno, eso es una cosa que ya ha hecho alguien en el pasado. Sirven también para indicar diferentes puntos de vista sobre un tema y diferenciar las ideas de los otros. No necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con todo, pero es importante tener en cuenta los diferentes puntos de vista.
muestran también el aporte al conocimiento que uno está haciendo sobre el tema de investigación, ya que señala cómo las ideas de otras personas se relacionan con su propuesta. Entonces, digamos, si uno cita y dice, fulano ya encontró esto, mengano encontró aquello, pero nadie ha hecho esto que yo voy a hacer, en ese momento, digamos que se está demostrando que ya otros hicieron cosas, pero que lo que está haciendo uno es novedoso o que va a aportar o va a complementar alguna idea pasada. Demuestra, por lo tanto, que es un aporte valioso y original, y además las citas y sus referencias son útiles para que esos lectores puedan ubicar las fuentes que uno mismo consultó y así ampliar los conocimientos sobre el tema que usted trabajó. Aquí vale la pena llamar la atención sobre que acuérdense que la cita es lo que va en el texto, es donde uno pone el apellido, Rodríguez y el año en que fue publicado, 2010, o cuando son más autores, Pérez et al. 2005. Esa es la cita, pero toda cita siempre va ligada a una referencia, que es esa lista de literatura o de bibliografía que va al final de un trabajo. Entonces uno se pregunta, ¿es posible o no copiar a veces pedazos de texto, como muchas veces hacen los estudiantes ilegalmente? ¿Será que se puede copiar legalmente un pedazo de texto? Sí, eso sí se puede hacer y eso se llama una cita textual. Es una cita textual que tiene la característica de que el texto es idéntico al original. Es importante tener en cuenta que esto no puede ser ni muy frecuente ni muy extenso, porque ya se puede considerar es como una reproducción simulada. Y normalmente en ciencias naturales, en ciencias ambientales, las citas textuales no se usan mucho, son más usadas en literatura, cuando una persona quiere citar una idea o un escrito de una persona muy importante, como por ejemplo Darwin o Shakespeare, algo así. Entonces, en caso de que uno la hiciera, esto es posible, nuevamente, si no son muchos y si no son muy extensos los pedazos de texto, y lo que se hace es ponerla entre comillas. Entonces, esa es la forma de citar textualmente un pedazo de texto. Pero hay otro tipo de citas que son las que más se usan en nuestro medio. Una son el parafraseo. Entonces es básicamente decir lo que dijo el autor, pero en las palabras de uno. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y en ese caso se toma un segmento del texto y se condensa o se cambian las palabras. Y la otra cosa que uno puede hacer es resumir con las propias palabras las ideas principales del autor. Entonces esos son como los dos tipos de citas más comunes. Como había dicho, las citas siempre vienen enlazadas con una referencia bibliográfica, que es la que proporciona toda la información sobre la fuente citada. Bueno, ¿y cuál es la gravedad? ¿O qué tan serio es que uno plagie? Es decir, que uno use las ideas de otros sin la correspondiente citación, o que uno copie textos exactos sin citar adecuadamente. En la universidad, esto es un asunto que está en el Estatuto Estudiantil. En el capítulo 3, donde habla de aspectos disciplinarios, dice, se consideran faltas disciplinarias, hay una serie de faltas disciplinarias y dentro de estas está el plagiar o presentar como propias de manera idéntica, total o parcialmente, las ideas, los conceptos o las tesis señaladas en la obra de un autor con el objeto de elaborar cualquier tipo de trabajo, escrito, proyecto o tesis de grado. Entonces, ojo, no es solo en los trabajos de grado que uno puede incurrir en el plagio. No, en cualquier tarea, en cualquier tipo de trabajo que se entregue en esta universidad, se puede cometer plagio. ¿Qué pasa cuando alguien es pillado plagiando? Se le abre un proceso disciplinario, se llama descargos, o sea, se le hace como un juicio. Se presentan las pruebas, se toma una decisión, se le hace una notificación y se le pone una sanción. Dentro de las sanciones hay toda una serie de posibilidades que incluyen retiro, o sea, lo pueden a uno echar de la universidad,
Anulación de el trabajo que esté presentando, una amonestación privada es otra posibilidad, una matrícula condicional, una suspensión por un tiempo, la cancelación definitiva de la matrícula y, como había mencionado, puede llegar hasta la expulsión. Entonces esto es una cosa que es bastante seria, y acuérdense además que no solo la universidad la condena, sino que esto es un delito ya a nivel nacional. Entonces puede ser bastante grave. Tal vez uno por, digamos, no ser demasiado estricto o por no afectarlos mucho a ustedes, a veces algunos profesores pasan por alto estas cuestiones de plagio, pero en realidad se hace un daño, porque ustedes, si quedan con esas mañas, digamos, pueden, nunca van a llegar a ser unos buenos profesionales o unos buenos académicos, y eventualmente se pueden meter en algún lío. Entonces me parece como clave también por el nombre de la universidad, ¿cierto? Que quede claro que no, que los estudiantes de la UTCA pues no plagian. El asunto, como había comentado, no es solo de acá y no es solo a nivel de estudiantes. Esto es una cosa que puede ser grave ya en cualquier nivel. Y por eso es importante como quitarse la maña desde un principio. Aquí traigo algunos ejemplos de casos de ministros en otros países, en Rumania, vicepresidentes en Estados Unidos, ministro hasta de educación en Alemania, docentes que se han visto envueltos en escándalos de plagio, por no respetar precisamente esas cosas que se hacen. Un caso que me parece como impresionante es el de un libro que Pilar Castaño, la persona que trabaja en modas, que es presentadora, ella escribió un libro sobre moda y resulta que había contratado los servicios de ilustración con una joven que parece que era diseñadora, que parece que era bastante brillante, una niña que ni siquiera se había graduado de la universidad. Y resulta que una vez ya el libro estuvo publicado y se empezó a distribuir, las autoras originales de los dibujos se dieron cuenta y pusieron una demanda millonaria. Resulta que la niña que había sido contratada había copiado y había plagiado esas imágenes. Eso fue un lío tamaño monumental. Tocó recoger toda la obra, los costos que eso tuvo. La carrera de la niña, me imagino, pues seguramente se vio truncada en ese momento. Y ella lo que manifestó es que se sintió muy presionada, se asustó mucho y por eso pues recurrió en esa falta. Entonces es como una anécdota que nos sirve para reflexionar sobre lo importante que es, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que en un momento dado no se nos ocurra una idea, siempre es preferible no escribir o escribir algo muy corto, pero jamás caer en ese delito del plagio que nos puede traer grandes problemas.